Los estados financieros individuales son el componente base para la consolidación. Para esto se debe depurar con las eliminaciones por saldos y operaciones recíprocas desarrolladas entre las entidades económicas, y estos estados deben reunir como mínimo los siguientes requisitos: corresponder a una misma fecha de corte y hacer referencia a un mismo periodo contable para el último caso, no solo en el tiempo, sino además de su duración; haber sido preparado bajo principios, políticas, métodos y procedimientos contables uniformes respecto de eventos y transacciones similares. Para estados financieros correspondientes a entidades ubicadas en el exterior, estar convertidos a la moneda funcional y expresada de acuerdo a las normas de contabilidad aplicables en dicho país. Tener analizados y conciliados los saldos recíprocos. Una de las excepciones, existen algunas excepciones o limitaciones en la inclusión de estados financieros individuales para la formulación de consolidados. Dichas limitaciones están establecidas en el Código 122 del Decreto 2646 de 1993. Son aplicables a los entes matrices y controlantes sometidos al control exclusivo de la Superintendencia de Valores, y estos son las subsidiarias en las que se controla solo lo temporal, debido a que su inclusión en la consolidación distorsionaría las cifras de un periodo a otro. Se considera como inversión temporal aquella que se halla representada en títulos o documentos de fácil enajenación sobre los inversionistas que tienen serio propósito de realizar el derecho económico y se incorporen a un tercero ajeno del grupo empresarial. Las subsidiarias en que se haya perdido el control por haber sido intervenida por su autoridad competente y tal medida tenga esta consecuencia por encontrarse en estado de liquidación, se está adelantando un proceso y la liquidación obligatoria o cualquier otro tipo de proceso. La subsidiaria que se encuentra en etapa preoperativa y la subsidiaria en otros países en donde existan restricciones para la remisión de utilidades o inestabilidad monetaria o política. Las situaciones especiales que motivan la exclusión de los estados financieros individuales de ciertos entes en la formulación de consolidados de la matriz o controlante deben revelarse en las notas a los estados financieros. Requisitos previos para la consolidación. Antes de efectuar una consolidación, se debe tener en cuenta los siguientes requisitos. Para efectos de la consolidación de estados financieros, la matriz y sus subordinados deben preparar estados financieros a una misma fecha y por el mismo periodo. En todo caso, se debe elaborar estados financieros consolidados a las mismas fechas de corte establecidos para los estados financieros individuales de fin de mes. En casos excepcionales y por razones justificadas plenamente ante la Superintendencia de Valores, se podrá consolidar estados financieros preparados a fechas diferentes, siempre y cuando estos no superen 3 meses y se considere que dichos estados financieros no se ven afectados en forma significativa posteriormente. La información a utilizar en la consolidación de estados financieros debe estar expresada bajo los mismos criterios y métodos contables. Este requisito no puede ser aplicable cuando existan disposiciones contables o principios contables diferentes a aquellas normas y principios seguidos por la compañía. Cuando ellos se presenten, deben efectuarse los estados financieros consolidados, excepto cuando el efecto de dicha situación no sea significativo. Los estados financieros consolidados se deben preparar usando políticas contables uniformes para transacciones y eventos semejantes en circunstancias similares. Si no es práctico usar políticas contables uniformes en la preparación de los estados financieros consolidados, este hecho se debe revelar junto con las proporciones en respecto a cada una de las cuentas mayores. Los estados financieros de cada una de las compañías consolidadas deben estar suscritos por el prospecto representante legal y certificados o determinados por el revisor fiscal. En caso de no existir un revisor fiscal en alguna de las expresadas a consolidadas, los estados financieros deben ser certificados. Se deben efectuar conciliaciones de las operaciones y saldos recíprocos con el fin de evitar
la existencia de diferencias en el momento de su eliminación y el procedimiento para la consolidación. Para preparar los estados financieros consolidados de acuerdo a lo establecido en la circular número 2 de 1998, está dirigida por la Superintendencia de Valores. Los emisores de valores sometidos al control exclusivo de la Superintendencia deben seguir el siguiente procedimiento: determinar cuál es la matriz y cuáles son las compañías subordinadas, obtener los estados financieros de la matriz y de las compañías, a comprobar la homogeneidad de las bases contables utilizadas por las compañías, a consolidar. Si se detectan diferencias o son significativas, se deben efectuar los ajustes correspondientes al consolidado. Si existen compañías subordinadas en el exterior, sus estados financieros deben convertirse a pesos colombianos o, independientemente del país en el que se encuentre, se tiene que convertir a la moneda local antes de iniciar un proceso de consolidación, y se debe expresar de acuerdo con las normas de contabilidad aplicadas en cada país. Cuando se comprueba que los estados recíprocos entre compañías coincidan, en un dado caso de que no lleguen a coincidir, se preparan unos ajustes correspondientes. Se determina el tipo de vinculación para establecer la forma de realizar la consolidación. Si se trata de una vinculación directa, el procedimiento consiste en tomar los estados financieros de la matriz y consolidar con sus subordinadas. Cuando en un grupo empresarial que deban consolidarse existen entidades pertinentes al sector financiero y entidades no financieras de dichos subconsolidados, sirven como base para la elaboración del consolidado total, el cual se podrá elaborar a nivel del grupo, y en este caso la asamblea de accionistas y la superintendencia de valores. Se debe presentar tanto el consolidado total como los subconsolidados utilizando los formatos establecidos con tal fin. Preparar la hoja de trabajo para la consolidación. Los saldos y transacciones entre las compañías consolidadas se deben eliminar en su totalidad. Determinar el interés minoritario o la propiedad ajena al controlante, según sea el caso, de acuerdo con lo establecido en los numerales 6.3 y 6.4 del capítulo 2 del título primero de la presente circular externa, los cuales deben presentar en el balance general consolidado, separando de los pasivos y el capital. Algunas de las eliminaciones más comunes. Según la circular número 2 de 1998 de la Superintendencia de Valores, entre algunas eliminaciones que se realizan en la consolidación de estados financieros se encuentran las siguientes: la inversión en acciones deben ser eliminadas contra el patrimonio de las ventas de mercancía, el costo de ventas, los gastos y los dividendos entre las compañías consolidadas, la utilidad o pérdida en la venta de activos fijos entre compañías consolidadas y los saldos por cobrar y por pagar que tengan entre sí las compañías A, los ingresos y gastos que por cualquier otro concepto se hayan registrado durante el periodo contable respectivo entre las entidades consolidadas. Cualquier otra transacción u operación entre las entidades a consolidar que implique su duplicidad en el momento de presentar los estados financieros se llevará a lo que son unos métodos de integración. Para elaborar los estados financieros consolidados podría reducirse a la agregación de los individuales de todas las subordinadas a los de la matriz o controlante por rubros homogéneos dentro de cada estado financiero. Pero debido al control sobre los recursos de la subordinada, no siempre es exclusivo en caso de que ejerza dicho control, haciendo que la información revelada refleje el poder que una persona tiene en disponer de los recursos de otra como si fuesen propios, y aporte así mejores elementos de juicio al usuario de dicha información. Métodos de integración global. Es aquel mediante el cual se incorporan a los estados financieros de la matriz
o controlante la totalidad de los activos, pasivos, patrimonio y resultados de las sociedades subordinadas para previa eliminación en la matriz o controlante de la inversión efectuada. Por ello, en el patrimonio de la subordinada, así como de las operaciones y saldos recíprocos existentes a la fecha de corte de los estados financieros consolidados. Así las cosas, los estados financieros consolidados revelan de manera adecuada la magnitud de los recursos bajo control exclusivo, con lo cual además se consigue establecer un factor aproximado del nivel económico de la responsabilidad que le compete a la matriz o controlante. Hay un método de integración proporcional, es aquel por el cual se incorporan a los estados financieros de los controlantes el porcentaje de los activos, pasivos, patrimonio y resultado que corresponda a la proporción en que ejerce el control de la matriz en la subordinada, previa a la eliminación en la matriz o controlante de la inversión efectuada, por ahí en el patrimonio de la subordinada, así como los sueldos y operaciones recíprocas existentes a la fecha de corte. El banco BBVA es el ejemplo de un banco cuando se presentan sus estados financieros consolidados. A continuación también veríamos lo que se basa, ¿verdad?, la consolidación de los estados financieros, sus partes principales, lo que son el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivos, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros. Todo este círculo que lleva nos genera una consolidación de un estado financiero. Las partes fundamentales. En el sistema financiero hay bastantes partes fundamentales para poder llegar a una consolidación completa de los estados. Principalmente son las entidades financieras, también las entidades reguladoras, las entidades que están relacionadas con ellas son la banca central, lo que es el Banco Central de Reserva en El Salvador, y la banca de inversión, que puede ser la bolsa de valores o los fondos de inversión que hay en el país. Los términos que se definen a continuación son de la NIF 10, NIF 11, que también se ven los de la NIF 28 para llegar a lo que es la consolidación de un estado financiero, que son la asociada, controladora, el control conjunto, el control de un participante, la entidad de inversión, el grupo, la influencia significativa, el negocio conjunto, los partícipes de un negocio conjunto, las subsidiarias y en este caso con esto terminaría mi presentación. Pase buenas noches.